¿Has recibido alguna vez un regalo que parecía inofensivo, pero que más tarde trajo confusión, pesadillas o enfermedades inexplicables? No todos los obsequios vienen con buenas intenciones. En Deuteronomio 18, 10 a 12, la palabra advierte claramente: no se halle en ti quien practique adivinación, ni hechicero, ni encantador, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este versículo revela una verdad poderosa. Hay objetos que actúan como portales espirituales, y las brujas los usan para penetrar en la vida de sus víctimas sin que lo noten. Hoy exploraremos cómo ciertos regalos aparentemente inocentes son usados como herramientas de destrucción espiritual. Te mostraremos cómo identificarlos, cómo discernir su propósito oculto y cómo proteger tu alma. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar la puerta a toda influencia oscura? A veces el mayor peligro no llega gritando, sino envuelto en papel bonito. Hay objetos que entran a nuestra casa con una sonrisa, pero traen detrás una nube espiritual que no se disipa con abrir las ventanas. Regalos que no se piden, pero se aceptan sin sospecha. Un peluche entregado con cariño, una figura tallada que me hizo pensar en ti, un collar traído de un viaje especial, detalles aparentemente inocentes, pero que en el mundo espiritual operan como llaves para abrir puertas que nunca debimos permitir. La Escritura no guarda silencio ante esto. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte con una claridad que no deja espacio para malentendidos. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Esta instrucción dada al pueblo de Israel no era simplemente cultural o estética, era una advertencia espiritual sobre la contaminación que ciertos objetos traen consigo. Lo que a nuestros ojos puede parecer decoración o cortesía, en el reino espiritual puede funcionar como un acceso autorizado para el enemigo. Lo más alarmante es que muchas de estas cosas abominables no llegan solas, son preparadas, son invocadas, son consagradas. En sesiones ocultas, donde se invocan entidades espirituales, donde se hacen rituales con velas, sangre o pactos verbales, se dedican ciertos objetos con el propósito específico de llevar oscuridad a la vida de quien los recibe. Y cuando esa persona los recibe con afecto o agradecimiento, sin saberlo, también recibe el espíritu que fue atado al objeto. Por eso algunos comienzan a experimentar insomnio repentino, pesadillas recurrentes, discusiones inexplicables en el hogar, enfermedades que no aparecen en exámenes médicos y una paz que parece haberse evaporado de un día para otro. Todo esto tiene fundamento espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó al pueblo de Israel destruir por completo todo objeto de idolatría al entrar en la tierra prometida. No podían conservar estatuillas, tejidos rituales, ni utensilios sagrados de otros pueblos. ¿Por qué? Porque aunque eran cosas materiales, estaban cargadas con un significado espiritual. Josué 7 relata una historia impactante. El pueblo había sido instruido a no tomar nada del botín de Jericó, pero Acán desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió bajo su tienda. El resultado, la presencia de Dios se retiró del campamento. La siguiente batalla fue cuando Josué buscó al Señor, la respuesta fue clara: Israel ha pecado, han tomado del anatema. Que apoyate, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué 7, 11, 12. Un solo objeto contaminado, escondido en una tienda,
fue suficiente para paralizar a todo un pueblo. ¿Cuántas batallas estás perdiendo porque sin saberlo tienes algo consagrado al enemigo en tu casa? Esto no es superstición, es principio espiritual. Porque el mundo espiritual es legal. Todo acceso necesita una puerta. Y un objeto consagrado es una de las puertas más usadas por las brujas. Ellas lo saben. Lo hacen con estrategia. Toman lo pequeño para lograr lo grande. Un regalo que parece inofensivo, pero que ha sido entregado a espíritus con instrucciones precisas. Ve, entra, crea confusión, roba la paz, enferma, distrae, arruina. En uno de los encuentros que más marcó mi caminar espiritual, una mujer se acercó buscando ayuda. Llevaba meses con ataques de ansiedad, visiones oscuras durante la noche y una carga emocional que no sabía de dónde venía. Había ido al médico, había probado terapias, incluso había comenzado a leer la Biblia, pero todo seguía igual. Oramos juntos, buscamos dirección espiritual y al final de una oración muy específica, el Espíritu Santo reveló un detalle aparentemente irrelevante. Una figura de búho de madera que le había sido entregada por una antigua amiga que practicaba espiritualidad alternativa. Le había dicho: es solo un símbolo de sabiduría, te traerá buena energía. Cuando lo trajimos a la luz, comprendimos que aquel objeto había sido ritualizado. Al ser removido y destruido, la atmósfera espiritual de su casa cambió. Esa noche durmió en paz por primera vez en muchos meses. Este tipo de experiencias no son casos aislados. He escuchado testimonios de personas que al aceptar pulseras hechas a mano, atrapasueños decorativos o incluso prendas de ropa tejidas por manos desconocidas, comenzaron a experimentar alteraciones espirituales. Y en cada caso, al orar por revelación, el Señor mostró que el problema no era la apariencia del objeto, sino su origen. Porque hay regalos que son semillas espirituales. Lo que se siembra en lo oculto florece en lo visible. En 2 Corintios 2:11 se nos recuerda que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja sobre nosotros. Y una de sus estrategias favoritas es disfrazar lo maligno con apariencia de bondad. Como dice 2 a los Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si él puede disfrazarse, también pueden hacerlo sus instrumentos. No es raro que quienes practican brujería no se presenten con trajes oscuros ni palabras amenazantes. A menudo son dulces, atentas, creativas, carismáticas, regalan cosas con amor, pero lo que sus manos tocan ha sido antes entregado a las tinieblas. Así operan, así engañan. El problema no es el regalo en sí, sino el espíritu que lo acompaña. Y muchas veces quien lo recibe no solo abre su casa, sino también su alma. Porque cuando algo nos es entregado con intención espiritual y lo aceptamos con el corazón abierto, estamos haciendo un pacto involuntario. La aceptación en el mundo espiritual es una forma de acuerdo. Y ese acuerdo puede traer consecuencias. Es como lo explica Proverbios 26:2. La maldición nunca viene sin causa. Cada vez que algo entra en nuestra vida, debemos preguntarnos: ¿quién lo trae? ¿Qué lo motiva? ¿Qué representa? ¿Qué espíritu lo acompaña? No todo lo que parece bendición viene de Dios. En Mateo 4, Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, con sus glorias, si tan solo se postraba ante él. Era un regalo, una oferta, pero era una trampa. Jesús la rechazó con la palabra. Eso nos enseña que el enemigo también da, también ofrece, también regala. Pero todo lo que da lo cobra. Y su objetivo es robar, matar y destruir, Juan 10:10. Por eso es tan importante tener discernimiento. No se trata de vivir con paranoia, sino con sabiduría espiritual. Porque no todo lo bonito es puro, no todo lo que brilla es oro,
El discernimiento nos permite ver más allá de la superficie. Hebreos 5:14 dice que los maduros en la fe tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Y eso incluye lo que entra por nuestras manos, nuestros ojos, nuestras casas. Dios es un Dios celoso. No comparte su templo con los ídolos. No comparte su casa con objetos malditos. En 2 Reyes 23-24, el rey Josías hizo una limpieza espiritual radical. Asimismo quitó Josías a los encantadores, adivinos, terafines, ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Él entendía que no podía haber restauración mientras las puertas estuvieran abiertas. Y eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Discernir, identificar, limpiar, porque la guerra espiritual no siempre comienza con un ataque directo. Muchas veces comienza con un regalo. A lo largo de los años he escuchado historias que comparten el mismo patrón. Algo entra a casa y a partir de ese momento todo comienza a ir mal. Los hijos se rebelan, el matrimonio se enfría, la economía se derrumba, la salud se deteriora, pero cuando se ora con fe, cuando se pide dirección, Dios comienza a traer luz sobre lo oculto. Y en muchos casos todo se reduce a un objeto, uno solo, colgado en una pared, guardado en un cajón o puesto en un altar sin nombre. Pero ese objeto representa una conexión, una cuerda invisible que ata, que pesa, que impide avanzar. Hay poder en el nombre de Jesús para romper cualquier pacto. Hay libertad para quienes lo buscan con un corazón sincero. Pero también hay responsabilidad. No podemos pedir cobertura de Dios mientras conservamos puertas abiertas al enemigo. No podemos vivir en bendición si aceptamos lo que Él abomina. No es legalismo, es santidad. No es miedo, es reverencia. Porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces nuestra casa debe ser su templo. Y en su templo no puede habitar lo profano. En Hechos 19:19 vemos una escena poderosa. Muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros y objetos ocultistas y los quemaron en público. El valor total era altísimo, pero no importó. Había convicción. Había deseo de santidad. Y el resultado fue impresionante. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta no fue una limpieza simbólica, fue espiritual, fue definitiva. Así también debe ser nuestra actitud. Si algo en tu casa te produce inquietud, si hay objetos regalados por personas con las que luego perdiste la paz, si algo te incomoda sin saber por qué, ora, pide discernimiento, pregunta al Espíritu Santo. Él no falla, Él revela. Y cuando Él revela, también capacita para actuar. Porque la luz siempre expone las tinieblas y cuando lo oculto sale a la luz pierde poder. El enemigo no puede poseer lo que ha sido entregado completamente a Dios. Pero mientras sigamos aferrados a objetos contaminados, no podremos experimentar la libertad plena que Jesús prometió. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y eso incluye las que se esconden en los estantes de nuestras casas. Hoy es el día para decir basta. Hoy es el día para hacer limpieza. Hoy es el día para cerrar puertas. Porque no hay regalo que valga más que la paz de Dios en tu vida. ¿Has sentido que algo cambió desde que cierto objeto entró a tu hogar? Hay algo que te perturba, pero no logras identificar la raíz. Quizá esa respuesta está más cerca de lo que imaginas. Tal vez el problema no está en lo que te falta, sino en lo que nunca debiste recibir. Y aquí, en este primer paso, comenzamos a desentrañar una de las estrategias más sutiles de la oscuridad, el regalo consagrado. Pero esto es solo el principio. Lo que sigue revelará hasta dónde puede llegar la manipulación espiritual cuando el enemigo decide
usar el afecto, el vínculo y el simbolismo como armas encubiertas. Cuando el enemigo no puede entrar por la fuerza, lo intenta por medio del afecto. Sabe que una puerta abierta por el amor es más eficaz que cualquier ataque directo. Y eso explica por qué muchos de los objetos consagrados que destruyen hogares no llegan envueltos en oscuridad explícita, sino en envoltorios de ternura, cortesía y preocupación aparente. El enemigo ha aprendido a disfrazar la manipulación espiritual como gesto de cariño. Así se siembran ataduras invisibles entre personas, usando como medio un regalo, porque no todos los regalos son expresión de amor sincero. Algunos son semillas de control, portales de enredo emocional, instrumentos cuidadosamente diseñados para crear dependencia, deuda emocional o sumisión espiritual. La Biblia revela que detrás de muchas conexiones humanas hay propósitos espirituales ocultos. En Proverbios 6, 16 a 19 se describen 7 cosas que aborrece Jehová, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Esta siembra no siempre se hace con palabras. A veces se introduce con actos que parecen generosos, pero cuyo verdadero objetivo es separar, confundir o dominar. El regalo como instrumento espiritual de manipulación tiene raíces profundas, porque su aceptación simboliza apertura, gratitud y conexión. Y cuando se recibe sin discernimiento, se permite que ese vínculo sea sellado. Dios es claro al advertirnos sobre las alianzas contaminadas. En Éxodo 23, 32 a 33, el Señor prohíbe a Israel hacer pactos con los pueblos paganos o permitir que sus ídolos permanezcan cerca. La razón es clara, porque te harían pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, y eso te sería tropiezo. Este principio no se limita a ídolos físicos o alianzas políticas. Aplica a cualquier tipo de vínculo que lleve en su raíz una intención de desviarte de tu camino espiritual. Y uno de los medios más eficaces para establecer ese vínculo ha sido, desde tiempos antiguos, el regalo. Cuando se entrega un objeto con la intención de dominar, endulzar o atar emocionalmente a alguien, se está operando bajo un principio de brujería. No se requiere invocar demonios de manera explícita para que la manipulación sea espiritual. Basta con usar el afecto como disfraz y el regalo como medio. Las Escrituras revelan que Satanás fue mentiroso desde el principio, Juan 8:44, y su obra consiste en tergiversar lo bueno, lo puro y lo santo. Así como distorsiona el amor verdadero para convertirlo en obsesión, también distorsiona la generosidad genuina para usarla como instrumento de atadura. Hay regalos que no buscan bendecirte, sino poseerte. No con posesión demoníaca evidente, sino con algo más sutil y persistente. Una invasión emocional que condiciona tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones y tu lealtad espiritual. En 2 Corintios 10, 4 a 5, el apóstol Pablo declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, y que con ellas derribamos argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto incluye los pensamientos sembrados por vínculos emocionales formados con intenciones equivocadas. El alma humana tiene una capacidad extraordinaria de formar lazos. Estos lazos no siempre son visibles, pero tienen un peso real. El vínculo entre David y Jonatán fue un pacto de amor fraternal que fortaleció el propósito de Dios en la vida de David. En contraste, los lazos que formó Salomón con mujeres extranjeras lo alejaron de la voluntad de Dios y lo arrastraron hacia la idolatría. En el primer Rey 11, 4,
Leemos: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Aquí no fue el amor el problema, sino el espíritu detrás de esos vínculos. Las relaciones construidas fuera de la dirección divina pueden parecer afectivas, pero operan como trampas que tuercen el corazón del hombre. Ese mismo principio opera hoy a través de objetos aparentemente inofensivos. Un obsequio entregado fuera de la voluntad de Dios, con una carga emocional manipuladora, tiene el potencial de establecer un dominio espiritual sobre quien lo recibe. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque representa un lazo, un canal, una puerta. En muchos casos, la brujería emocional se disfraza de ternura. Y cuando el corazón no ha sido entrenado para discernir, la persona baja la guardia y acepta con gusto lo que debió rechazar con firmeza. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esto significa que detrás de muchas interacciones humanas hay un escenario invisible donde se disputan nuestras emociones, decisiones y destino. Aceptar un regalo en ese contexto equivale a aceptar una influencia. Y cuando esa influencia no viene de Dios, contamina. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes en primera a los Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta advertencia no se limita a rituales explícitos, sino que se extiende a toda forma de comunión que involucra lo santo y lo profano. Una de las formas más sutiles de participar de la mesa de los demonios es cuando el afecto contaminado se introduce mediante objetos que simbolizan un pacto, una deuda emocional o una pertenencia. En el mundo espiritual, recibir un obsequio puede equivaler a aceptar una marca, no necesariamente visible, pero sí funcional. Una marca que permite influencia, que da acceso, que establece un vínculo. Dios no opera bajo manipulación. Su Espíritu Santo guía, pero no fuerza. Su amor convence, pero no domina. En contraste, el enemigo trabaja mediante la presión emocional, la culpa, el miedo o el deseo de agradar. Y cuando un regalo lleva en su interior esa carga emocional corrupta, ya no es un acto de amor, sino una operación estratégica. El objetivo no es dar, sino tomar, no es bendecir, sino atar. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esa transformación nos permite discernir la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y al discernir somos capacitados para ver más allá de lo visible, más allá de la apariencia, más allá de la envoltura. Aprendemos a identificar qué tipo de espíritu se oculta detrás de un gesto, de una palabra o de un regalo. El espíritu de manipulación no opera únicamente en lo verbal, también se infiltra en lo tangible, se disfraza de generosidad para imponer control. Su intención es redirigir la voluntad de quien recibe, creando dependencia emocional, distorsión espiritual y pérdida de identidad. En la Biblia, Jezabel representa este tipo de operación. Aunque fue una reina, su poder no radicaba solo en su posición, sino en su capacidad de manipular, seducir y dominar. En Apocalipsis 2:20 Jesús reprende a la iglesia de Tiatira por tolerar a Jezabel, que se dice profetiza, pero enseña y seduce a los siervos de Dios. Su influencia se extendía a través de enseñanzas, pero también a través de gestos, favores y actos que desarmaban el discernimiento de quienes la rodeaban. La manipulación espiritual a través del afecto no es nueva. Es una de las herramientas más antiguas del enemigo. Y el uso de regalos como medio para establecer vínculos contaminados es una estrategia que se repite generación
tras generación, porque donde hay una conexión no santificada, hay una puerta abierta, y donde hay una puerta abierta sin vigilancia, el enemigo entra. La solución no es cerrarse al afecto, sino santificarlo. No es rechazar toda muestra de cariño, sino aprender a discernir el espíritu que la impulsa. Porque no todo lo que parece bueno es de Dios. Y no todo lo que se da con una sonrisa viene del cielo. El corazón del creyente debe estar fortalecido en la verdad, en la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo. Solo así podrá identificar lo que busca atarlo bajo la apariencia de amistad, lo que busca manipularlo bajo el disfraz de generosidad, lo que intenta desviarlo bajo el nombre del amor. En el 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este mandato implica acción, juicio espiritual, sensibilidad interior. Es una exhortación a estar despiertos, alertas, conscientes. Y esa conciencia espiritual nos lleva a examinar no solo lo que vemos o escuchamos, sino también lo que recibimos. Porque el regalo no es simplemente un objeto, es un medio, es una semilla, y su fruto dependerá del espíritu que lo sembró. El creyente maduro no se deja atrapar por la apariencia de bondad. Aprende a ver el patrón, el origen, la intención. No se deja guiar por el impulso emocional, sino por la dirección del Espíritu. En Filipenses 1, 9 a 10, Pablo ora para que el amor de los creyentes abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta oración revela que el verdadero amor no es ciego, sino informado. No es ingenuo, sino discernidor. Y cuando ese discernimiento se activa, el regalo deja de ser solo un objeto. Se convierte en una señal, un mensaje, una advertencia, una oportunidad para probar los espíritus y rechazar lo que no edifica, lo que no proviene del Señor, lo que busca atar en lugar de liberar. Porque en el reino de Dios todo vínculo debe ser santo, todo afecto debe ser puro, toda conexión debe estar bajo el gobierno de Cristo. Cualquier otra forma de relación, cualquier otra forma de afecto, cualquier otra forma de comunión que se establezca fuera de su voluntad, termina siendo un canal de contaminación. Y muchas veces ese canal comienza con algo tan simple como un regalo. En esta dimensión espiritual donde todo tiene significado, donde nada es casual, donde cada acción deja una huella invisible, recibir con discernimiento se vuelve una forma de obediencia, una forma de santidad, una forma de resistencia. Porque no todo lo que brilla es luz, no todo lo que se da es bueno, no todo lo que se llama amor tiene la marca del cielo, y no todo lo que se ofrece desde la cercanía emocional lleva consigo la bendición de Dios. Así como Dios nos llama a guardar nuestro corazón, también nos llama a cuidar lo que permitimos entrar en él. Y muchas veces lo que entra lo hace disfrazado de ternura. Pero cuando el discernimiento está activo, la mentira se desenmascara, el plan oculto se revela y el alma permanece libre. El regalo que fue diseñado para atar pierde su poder ante la verdad y la manipulación disfrazada de amor queda expuesta como lo que realmente es: una trampa del enemigo que no puede sostenerse ante la luz de la palabra y la guía del Espíritu Santo. La oscuridad espiritual rara vez se presenta con rostro evidente. Suele esconderse detrás de lo hermoso, lo decorativo, lo aparentemente inofensivo. Uno de los medios más eficaces que ha utilizado el enemigo para infiltrarse en los hogares es el simbolismo oculto, camuflado en objetos ornamentales que no levantan sospechas.
figuras de animales, colgantes con formas inusuales, cuadros con geometrías llamativas, esculturas de culturas antiguas, tejidos con patrones extraños. Lo que muchos consideran simplemente arte o cultura, en realidad porta códigos, signos, significados profundamente espirituales que han sido utilizados por siglos en prácticas paganas, ocultistas y esotéricas. Cuando estos símbolos entran en un hogar, no lo hacen solos. Traen consigo la carga espiritual de aquello que representan. La Escritura es clara sobre el poder destructivo de los ídolos y de todo objeto que represente una autoridad espiritual contraria a Dios. En Éxodo 20:4-5, el Señor establece un mandamiento directo y sin ambigüedades. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta orden no era únicamente contra la idolatría explícita, sino contra todo lo que representara una desviación del culto al Dios verdadero. Porque cada imagen tiene un propósito espiritual, y muchas veces el propósito de esas imágenes no es edificar, sino distraer, desviar o corromper. La influencia de lo simbólico no está limitada a las grandes religiones o sistemas de creencias antiguas. Se manifiesta también en los pequeños detalles, en lo decorativo, en lo que se considera estética. Una figura que representa a una deidad la edad extranjera, un símbolo celta de protección, una cruz torcida con inscripciones crípticas, una estatua de animal con significado místico. Son objetos que parecen inocentes, pero fueron diseñados desde su origen para convocar presencias. No es casualidad que en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel se volvía al Señor, lo primero que hacían era derribar ídolos y eliminar imágenes, porque entendían que no se puede invocar a Dios y mantener objetos que representan otras autoridades espirituales. En 2 Crónicas 34, 3-4, se describe la reforma de Josías, un rey que siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de David su padre. El texto dice que derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas en alto. No solo fue un acto simbólico, fue una purificación espiritual. Las imágenes eran más que decoraciones, eran canales de influencia espiritual. Mientras permanecieran en pie, mantenían abierta una puerta invisible a fuerzas contrarias al reino de Dios. Hoy en día muchas de esas mismas imágenes han adoptado formas modernas. Se venden como decoración exótica, como arte oriental, como elementos energéticos, como herencias culturales, pero su propósito no ha cambiado. Siguen siendo portadores de una carga espiritual contraria a la santidad de Dios. Colocar en el hogar una figura budista, una escultura de diosa madre, un símbolo del yin y el yang, una estrella de 5 puntas invertida. No es simplemente una elección estética, es una declaración espiritual. Y aunque el creyente lo haga por ignorancia, las implicaciones espirituales no desaparecen. El enemigo ha perfeccionado su estrategia. Sabe que la mayoría de los creyentes no aceptaría voluntariamente algo que se declare abiertamente como ocultismo o brujería. Por eso lo disfraza. Lo presenta como algo bello, intrigante, cultural. Lo introduce en la decoración de interiores, en la moda, en los accesorios, porque lo que entra por los ojos tiene poder y lo que se permite permanecer termina influyendo. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esa guarda comienza por los ojos.
por lo que se permite entrar y establecerse en el espacio que habitas. Muchos hogares están espiritualmente contaminados no por prácticas explícitas de pecado, sino por la presencia pasiva de símbolos que han sido establecidos como puntos de contacto con otras esferas espirituales. En el mundo natural parecen piezas decorativas. En el mundo espiritual son señales, marcadores, llaves. Son una invitación silenciosa que da derecho de acceso a influencias que operan en lo oculto. No es necesario que se rinda culto a una imagen para que ésta tenga efecto. Basta con permitir su presencia constante en un lugar de autoridad como el hogar. El ambiente espiritual comienza a alterarse, la atmósfera se torna pesada, los pensamientos se enturbian, la oración se vuelve difícil, la comunión con Dios se enfría. Isaías 2:8 describe un estado de alejamiento de Dios al decir: su tierra también está llena de ídolos. Se han inclinado ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Esta actitud, aunque no siempre consciente, revela una verdad espiritual. Cuando el hombre empieza a valorar o tolerar lo que representa otra fuente de autoridad espiritual, se debilita su sensibilidad hacia la voz de Dios. Y cuando esa sensibilidad disminuye, la puerta queda abierta para la confusión, la distracción, la falsa paz. El enemigo no necesita derribar al creyente con un ataque directo. Le basta con instalar símbolos que ocupen el lugar que solo le corresponde a la presencia de Dios. En el libro de Deuteronomio 12:3 se da una instrucción aún más específica. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera con fuego. Y cortaréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Esta acción no era solo una muestra de rechazo, era un acto de guerra espiritual. Era la manera de declarar que ese espacio no sería compartido con ninguna otra entidad espiritual. O sea, la destrucción de los objetos no era simbólica, era necesaria, porque mientras esas imágenes permanecieran, la influencia también lo haría. La presencia de símbolos ocultistas o paganos en el hogar también interfiere con la autoridad espiritual del creyente. La Escritura enseña que el creyente está llamado a ejercer dominio espiritual sobre su territorio. En Lucas 10:19, Jesús dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Pero esa autoridad no puede ejercerse plenamente cuando hay acuerdos ocultos o elementos que contradicen el gobierno del Espíritu Santo. Los objetos que representan otras creencias no solo neutralizan la autoridad, sino que dan derecho legal al enemigo para operar. El mundo espiritual se rige por principios legales, y uno de ellos es el principio del territorio. Todo lo que entra en un espacio consagrado a Dios debe estar bajo su señorío. No puede haber elementos en disputa. No puede haber imágenes que contradigan su verdad. No puede haber símbolos que representen doctrinas de demonios, aunque estén camuflados como cultura o belleza. Porque lo que representa otra fuente espiritual lo hace con poder. Y el creyente no puede vivir dividido. Mateo 6:24 lo afirma claramente. Ninguno puede servir a dos señores. Esto no se aplica solo al dinero, se aplica a toda forma de lealtad compartida. Cuando un creyente se acostumbra a convivir con símbolos ajenos a su fe, comienza un proceso de adormecimiento espiritual. La conciencia se entorpece, la sensibilidad a la voz de Dios se debilita, la oración pierde efectividad, el discernimiento se nubla y con el tiempo se normaliza la presencia de lo impuro. Se convive con lo que debería ser confrontado. Se tolera lo que debería ser expulsado. Y en ese terreno de tolerancia, el enemigo planta semillas que tarde o temprano dan fruto. La Escritura enseña que los objetos pueden ser contaminados. En Ageo 2:13-14, el profeta plantea una pregunta al pueblo sobre la transferencia de santidad y contaminación.
Si algo santo toca algo impuro, no lo santifica. Pero si algo impuro toca lo santo, lo contamina. Esta verdad espiritual es contundente. La contaminación se transfiere más fácilmente que la santidad. Y por eso el Señor exige una vigilancia constante sobre lo que se introduce en la vida del creyente. La santidad no es simplemente una disposición interna, es también una práctica externa. Se refleja en lo que se acepta, en lo que se rechaza, en lo que se conserva. El hogar del creyente debe ser un santuario, un lugar de presencia, de paz, de pureza. No puede ser un depósito de objetos contaminados. No puede ser un museo de simbolismos paganos. No puede ser un escaparate de culturas que niegan al Dios vivo. Cada elemento debe estar sujeto a examen espiritual. No por miedo, sino por obediencia. No por superstición, sino por convicción. Porque donde habita el Espíritu de Dios, no puede habitar nada que le sea contrario. Y si se desea experimentar plenitud espiritual, libertad continua y autoridad verdadera, es necesario limpiar todo lo que represente una amenaza a esa comunión. Hechos 19:19 relata cómo, al recibir la verdad, muchos de los que habían practicado artes mágicas reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. El valor de esos libros era grande, pero el precio de la libertad era mayor. Ellos entendieron que no podían caminar con Dios y conservar los elementos del pasado. No podían avanzar espiritualmente mientras permitieran que objetos contaminados permanecieran entre ellos. Y tomaron una decisión radical. Esa misma decisión se sigue exigiendo hoy a quienes desean caminar en santidad. Los símbolos tienen poder porque representan alianza. En el mundo espiritual todo símbolo es una señal de lealtad. Y cuando se permite que esos símbolos permanezcan, se está declarando, aunque inconscientemente, una aceptación de esa influencia. Por eso es tan importante discernir no solo lo que se ve, sino lo que representa. No solo lo que adorna, sino lo que implica. No solo lo que entra, sino lo que activa. El Señor está llamando a su pueblo a una santidad profunda, no solo en palabras, no, sino en práctica. Una santidad que afecta cada rincón del hogar, cada objeto, cada imagen. Una santidad que expulsa, que limpia, que desmantela todo lo que no honra su nombre. Porque solo cuando se limpia el terreno, la presencia de Dios puede habitar con libertad. Y solo cuando su presencia llena el lugar, la paz, la protección y el poder espiritual se manifiestan sin obstáculos. El símbolo puede parecer pequeño, pero su efecto es profundo. Su forma puede ser atractiva, pero su raíz puede estar en tinieblas. Su diseño puede parecer sofisticado, pero su intención puede ser destructiva. Y si no se discierne su origen, si no se confronta su presencia, si no se desactiva su influencia, terminará cumpliendo su propósito. Es tiempo de examinar, es tiempo de remover, es tiempo de declarar que cada espacio pertenece al Dios Altísimo, porque lo que decore tus paredes, lo que ocupe tus estantes, lo que adorne tu hogar, debe estar alineado con la luz, no con las tinieblas, porque la santidad no admite mezcla y Dios no comparte su gloria con nadie. La autoridad del enemigo sobre la vida de una persona no surge del azar, sino de derechos que se le otorgan, consciente o inconscientemente. En el mundo espiritual no existen espacios neutros ni decisiones sin consecuencia. Cada acción, cada palabra, cada objeto recibido o conservado puede funcionar como una llave que abre o cierra puertas en el ámbito invisible. Uno de los mecanismos más sutiles, pero más peligrosos que las tinieblas utilizan para obtener acceso es a través de objetos malditos, consagrados, ofrecidos o contaminados
que se introducen en la vida de una persona con apariencia de normalidad. Estos objetos, muchas veces entregados como regalos inofensivos, son en realidad pactos materiales. Cuando se aceptan, se activa una entrada legal que da al enemigo permiso para operar dentro de territorios que deberían estar consagrados a Dios. El principio de la legalidad espiritual es profundo y bíblicamente sólido. El enemigo no invade arbitrariamente. Siempre necesita una causa, un permiso, un acceso. La Biblia revela esto de forma contundente en la historia de Job. Satanás no pudo tocar a Job sin antes pedir autorización. En Job 1:10, el acusador declara: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Esta afirmación demuestra que mientras haya cobertura divina, el enemigo no puede pasar. Pero cuando se le da una puerta, cuando se derriba una muralla, cuando se introduce algo que no pertenece al reino de la luz, entonces se crea una brecha. Y por esa brecha entran ruina, tormento, confusión y pérdida. Uno de los ejemplos más contundentes de este principio está en Josué capítulo 7. El pueblo de Israel había recibido una instrucción clara: no tomar nada del anatema, es decir, de lo que Dios había maldecido. Pero Acán desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. El resultado fue inmediato. Israel perdió una batalla que naturalmente debía haber ganado. Cuando Josué consulta al Señor, la respuesta es clara y directa. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Ni estaré más con vosotros, no, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:11-12. La presencia de un objeto maldito trajo derrota, pérdida y una separación espiritual entre Dios y su pueblo. No fue un accidente, fue una transgresión legal que dio derecho al enemigo para operar. Estos principios siguen activos. Cada vez que se permite que un objeto contaminado permanezca en el hogar, se está permitiendo también la presencia espiritual que ese objeto representa. Porque lo que es anatema en el mundo espiritual no es neutro, está maldito por designación divina. Y si Dios lo ha maldecido, el enemigo lo puede usar como herramienta legal para afligir. Esta es la razón por la cual muchas personas que oran, ayunan, asisten a congregaciones y confiesan su fe, siguen experimentando ataques, bloqueos y opresiones inexplicables. Porque mientras se mantenga algo que le da derecho legal al enemigo, la autoridad espiritual del creyente queda limitada. El apóstol Pablo enseña en Efesios 4:27 una advertencia simple pero poderosa: ni deis lugar al diablo. Esta declaración implica que es posible darle lugar. Y ese lugar puede otorgarse no solo con acciones o pensamientos, sino también con objetos. Porque todo lo que entra en el territorio del creyente debe estar bajo la cobertura y la aprobación de Dios. Si algo ha sido dedicado a otra fuente espiritual, si ha sido ofrecido en rituales, si porta una intención contaminada, si fue usado en prácticas ocultas, entonces su presencia constituye una entrada legal. Su permanencia impide la manifestación plena de la presencia de Dios. Las brujas comprenden este principio. Por eso utilizan objetos para establecer pactos sin que la víctima sea consciente. Lo que parece un regalo bonito o significativo puede estar diseñado como una herramienta de transferencia espiritual. Puede haber sido consagrado, sellado con sangre, dedicado en oración pagana o invocado con entidades espirituales que esperan ser alojadas en el entorno del receptor. El poder no está en el objeto en sí, sino en lo que representa.
Y cuando alguien lo recibe con aceptación, se consuma un acuerdo. En el mundo espiritual, la aceptación funciona como firma de contrato. No es necesario que la persona diga acepto, porque la recepción voluntaria del objeto ya lo expresa. Este principio tiene una raíz profunda en la ley espiritual. En Deuteronomio 7:26 se lee: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El texto es claro al vincular la entrada de un objeto con la transformación del entorno espiritual de toda la casa. No se trata de superstición, sino de una advertencia divina sobre el poder de los objetos consagrados. Si algo ha sido maldecido o usado en prácticas que Dios aborrece, traerlo a casa es invitar la maldición que lo acompaña. Esa maldición no se disipa por ignorancia, ni se neutraliza con buenas intenciones. Solo se rompe con obediencia y santidad. La lógica espiritual que rige el mundo invisible no se sujeta a emociones humanas. Lo que activa puertas no es lo que sentimos, sino lo que permitimos. No es lo que pensamos, ¿no?, sino lo que recibimos. Y si lo que se recibe viene cargado con una intención oscura, aunque se desconozca, igual produce efectos. Por eso la palabra ordena discernir. El discernimiento es más que intuición. Es un don espiritual que se cultiva en oración, en comunión con la palabra y en obediencia. Hebreos 5:14 afirma que los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal pertenecen a los maduros. Solo quien ha ejercitado sus sentidos espirituales puede detectar cuando algo aparentemente bueno es en realidad una trampa. El enemigo se aprovecha de la falta de discernimiento. Opera en las grietas, en los vacíos de conocimiento, en los lugares donde la verdad ha sido reemplazada por costumbre, emoción o tolerancia. Y cuando esas grietas no son cerradas, cuando esos objetos no son removidos, su influencia crece. Lo espiritual no es estático, es dinámico. Lo que se permite hoy en pasividad se convierte mañana en atadura. Lo que no se expulsa a tiempo se enraiza. Lo que no se limpia contamina. Lo que no se rompe fortalece la autoridad del enemigo para quedarse. El objetivo de los objetos que abren puertas legales no siempre es atacar de forma inmediata. A veces su propósito